Excelente día para todo programador. Previamente, concebimos un conjunto de operaciones para manipular ingresos. Estas operaciones asumían el uso de una subrutina que no está declarada aquí, sino que están declaradas en otro archivo, en un archivo de biblioteca. Estamos construyendo una futura estructura de datos lista. Entonces aquí de momento lo estábamos modelando con variables globales y operaciones que actuaban sobre las variables globales, y nuestro programa estaba utilizando esas variables globales para representar ingresos, o podía representar cualquier otra cosa. En esta ocasión vamos a formalizar la construcción de esa estructura de datos lista. Hoy es jueves 21 de mayo del 2020 y comenzamos. Entonces el tipo de dato lista. Vamos a cargar este ejemplo a como ya está la construcción adecuada de esto. Entonces aquí estamos declarando una variable global de nueva cuenta en este archivo que va a representar una lista de ingresos. Ingresos va a ser de tipo lista. Acá en el archivo de biblioteca hemos creado un registro que representa a una lista. Este registro va a tener esos dos campos que estamos viendo aquí, que antes eran variables globales y ahora los hemos colocado dentro de una estructura de información que va a representar la estructura de datos lista. Esto es una aproximación hacia la estructura de datos formalmente, porque faltan meter más operaciones todavía, pero ya podemos contar, si te fijas, con una operación para inicializar esa estructura de información. Si esta estructura de información la colocamos en la RAM, como acá estamos solicitando que represente una lista de ingresos, entonces todos sus campos de esta estructura van a tener posiblemente información en ceros, porque está declarado como una variable global, pero bien podríamos utilizar este elemento como una variable local. Si lo declaráramos como una variable local, pues sería inicializados sus campos, o no inicializados más bien, o sea, tendrían basura, tendrían información basura los campos de la lista. Entonces es necesario contar con una operación que esté dedicada a inicializar esta información en lo necesario. Si aquí representamos un conjunto de elementos y aquí la cuenta de elementos, entonces con inicializar el campo cuenta elementos, con eso ya podemos representar que la lista está vacía, no tiene elementos lógicamente insertados. Si nosotros queremos insertar en la lista, pues entonces tenemos ahora una operación que, a diferencia del ejemplo anterior, que estaba manipulando una variable global, ahora estamos recibiendo un parámetro por referencia, y este parámetro por referencia puede venir de cualquier lugar. Puede ser que tú recibas esto y sea una variable global en el programa, puede ser que recibas esto y sea una variable local en algún lado, y entonces quieres recibir un elemento y guardarlo. Estamos construyendo esa estructura de datos de lo más simple hacia lo más complejo. Entonces, si a mí me piden insertar en la lista, si te fijas, estamos insertando al final de la lista. Este es un inserta que inserta en la posición final, y ya veremos cómo hacerle para lograr colocar los elementos de la lista en diferentes lugares del arreglo. Como aquí yo estoy recibiendo la lista, pues yo puedo consultar su cuenta de elementos. Si estoy recibiendo una lista cuyos elementos ninguna celda tiene información, la cuenta de elementos es 0, entonces comprenderás que aquí yo le estaría pasando el valor 0 a los corchetes del arreglo. Entonces, a esa lista que yo estoy recibiendo en su arreglo de elementos en la celda 0, yo estaría depositando el elemento. Y si aquí yo le pongo este más, pues se va a estar incrementando su cuenta de elementos de esta lista. ¿Sí? Aquí tenemos una operación que suprime un elemento de la lista. Tú le das la posición que tú quieres eliminar. Si esa posición es una celda válida de esta lista, que no se pase de la cuenta de elementos, entonces hacemos un recorrido de los elementos del arreglo que
contiene a esta lista. Si queremos eliminar, digamos, la posición 0, pues entonces la posición 1 del arreglo se va a copiar en la posición 0, la posición 2 del arreglo se va a copiar en la posición 1 y así sucesivamente con esta iteración. Hay que hacer una corrida de escritorio para corroborar que esto efectivamente sucedería. Tú imagínate una estructura arreglo con información que tuvieran las 3 celdas, digamos, de este arreglo información, que quisieras eliminar una posición y entonces ejecutas una corrida de escritorio sobre esto para que entonces compruebes que se recorren los elementos. Es conocimiento previamente platicado. Aquí tenemos una operación que recibe una lista. La lista puede venir de cualquier lugar, una variable local, una variable global, de donde sea que venga esta lista, esta operación va a actuar sobre estos datos. Le va a preguntar a la lista, en este caso si te fijas, su cuenta de elementos, a ver si es el máximo de elementos que puedes almacenar. Si tú creaste esta lista con 3 elementos y de casualidad la cuenta de elementos ya es 3 porque tú hiciste varios insertas, ¿verdad? Tú insertaste uno y incrementaste la cuenta de elementos a 1, luego insertaste otro elemento y se incrementó la cuenta 2, insertas otro elemento, se incrementa la cuenta 3. Entonces sucede en algún momento que cuenta elementos vale 3 y 3 comparado con 3, pues entonces esta lista está llena. Antes de manipular la lista, ¿verdad? Antes de intentar insertarle en alguna ocasión utilizando esta lista desde un programa, ¿sí? Necesitas tú corroborar con esta operación a ver si no está llena. Entonces, si estuviera llena ya no podrías insertar. Está vacía la lista, le estaríamos preguntando entonces a ver si su cuenta de elementos es 0. Yo puedo preguntar si una lista está vacía, porque si yo quisiera mostrar el listado de elementos y la lista está vacía, pues ¿para qué intento hacer ninguna recuperación de elementos? Si recuerdas, dame cuenta elementos estaría recibiendo ahora una lista y me estaría entregando la cuenta de elementos. Me estaría diciendo tiene 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos y esto te podría servir para iterar. Dame elemento, cuando yo le diera una posición, digamos la celda 0 del arreglo, entonces estaría preguntándole a la lista, pues primero, a ver si la posición, estamos validando, a ver si la posición no excede la cuenta de elementos. Esta pregunta en algún momento podríamos terminar de hacerla por completo, porque la posición tú le podrías dar una posición -1 y entonces esta validación todavía tendría que replantearse, lo replantearemos en un ejemplo posterior. Y si la posición sí estuviera dentro del rango, entonces devolvemos el elemento que está en cierta posición. Tú podrías darme una posición no válida y entonces necesitamos decir que el elemento no existe, necesitamos retornar algo porque se supone que es una lista de elementos enteros y pues si le pedimos que nos entregue un elemento hay que retornar un valor entero, un valor que puede sí estar almacenado o un valor que podría no estar almacenado. En esta situación pues dato de elemento no existe, pues está pensado de manera ligera, porque si mi lista de elementos almacenara números positivos, negativos, que no fueran ingresos, que fueran otra cosa, en mi programa son ingresos. Entonces esta solución de momento me funciona, pero donde yo quisiera hacer más general el uso de esta estructura de datos, pues tendría que pensarme todavía más a profundidad qué retornar en el caso de que me pidan un elemento que no existiera, porque tengo que retornar algo, soy una función, o retorno algo válido o retorno algo que se consideraría no válido. Entonces a esta estructura de datos lista que me representa ingresos, yo la podría utilizar en mi programa. Si me pides registrar un ingreso, eliminar un ingreso, listar un ingreso, entonces en cualquiera de estas operaciones yo podría hacer la pregunta, ¿está llena la lista de ingresos? Si no está llena la lista de ingresos, como estarás leyendo aquí el operador negación, entonces yo pido el ingreso a guardar. Y luego entonces inserto en la lista de ingresos un cierto ingreso. Si ya la lista estuviera llena, pues entonces notifico, no hay más espacio. Si yo quiero eliminar un ingreso, entonces yo tengo que preguntar a ver si está vacía la lista de ingresos, a ver si no está vacía. Porque si no está vacía, entonces sí tiene elementos que pudiera yo remover alguno de ellos.
Yo pediría la posición de alguna manera al usuario. Aquí lo estamos haciendo muy orientado a la máquina. No haríamos esto de pedirle al usuario final, al humano, pedirle un índice de arreglo. No haríamos eso, pero estamos concibiendo la estructura de datos. Entonces, si me dan una posición, digamos la 0, suprimiría la posición 0 de la lista de ingresos. Al listar los ingresos, yo estaría preguntando a ver si no está vacía la lista de ingresos. Aquí estoy corroborando mi estructura de datos. Si no está vacía, entonces procedo a mostrar los ingresos. Yo necesito pedir la cuenta de elementos a mi listado de ingresos y si me dice que son 3, pues aquí voy a iterar 3 veces. Si mi lista está vacía, entonces esta vacía retornaría verdadero y negar lo verdadero daría falso y entonces este if no se activaría, se iría hacia el else. Esto sería todo por este ejemplo que estamos viendo. Gracias por estar ahí. Escribe en comentarios si tienes alguna pregunta o alguna observación, alguna inquietud. Dale like si sí entendiste lo que explicamos en esta ocasión. Y nos vemos en próximos videos.